conocerte a ti en la faz de Jesucristo. Usa al pastor poderosamente y quien estamos oyendo podamos oír con un corazón dispuesto para abrazar tu verdad. Ilumínanos, Señor. Gracias por este privilegio de oír una vez más tu palabra. Te damos en Cristo el Señor. Amén. Amén. Adelante, Pastor Cristian. Ok, bueno, gracias por conectarse esta noche, hermanos. Gracias por seguir fielmente esta clase que hacemos con mucho cariño personalmente desde Rancagua, Chile, Pastor Heiser desde Lima, y lo hacemos para bendición del cuerpo de Cristo, para edificación. Eso es lo que buscamos, la verdad. Que muchos más de ustedes puedan conocer en profundidad el Evangelio. Y el Evangelio trae salvación, trae libertad, trae la verdad que nos hace libres de un montón de pensamientos que nos esclaviza. Y bueno, yo creo que eso es lo que quiso, perdone que no muestre tanto, es que yo me gano una comisión con esto. Esto es lo que quiso enseñar el pastor Heiser con ese libro. Y tantas cosas que vemos en la iglesia que no están en la Biblia, que no son el Evangelio y que tienen el propósito de esclavizarnos. Así que cuando nosotros estudiamos sistemáticamente las escrituras, hacemos un estudio expositivo, es donde podemos sacar tanta riqueza de la escritura. Voy a... un momento, voy a... Ahora sí. Ok, vamos a ver una pizarra esta noche para ayudarnos en los ejemplos y en la explicación de las palabras griegas principalmente. Denme un segundo. Ok, ahí estamos. Muy bien. Romanos 8:35. Recuerden que Pablo ha venido hablando sistemáticamente de la seguridad que tiene el creyente, de lo seguro que está, no por él. Nosotros no estamos seguros por lo que yo haga. Yo no tengo mi seguridad puesta en lo que yo haga o en lo que yo he hecho o en lo que yo he ganado, en mi progreso, en mi madurez. Mi seguridad no depende de mí. La seguridad del creyente depende en Dios, porque Él fue el que realizó la obra. La obra no la hice yo. Yo no hice nada para salvarme. Yo no participé en la salvación como actor, ni siquiera secundario. Fue Él el que realizó la obra. Por lo tanto, esta seguridad tiene su base no en mí, no en lo que yo haga, no en lo que yo deje de hacer, no si yo tengo victoria sobre el pecado, por ejemplo, si puedo vencer completamente el pecado, y eso es lo que me da seguridad, de ninguna manera. Primero, porque en esta tierra, en esta vida, nunca podremos vencer completamente el pecado, y segundo, porque no tiene nada que ver conmigo. No es lo que yo pueda hacer o dejar de hacer lo que me da seguridad. Lo que nos da seguridad es la obra de Cristo. Eso es. Y Pablo está hablándonos de seguridad, la seguridad de Cristo, la seguridad que viene con Él, con su obra. ¿Ok? Entonces Pablo comienza, o continúa más bien dicho, en el verso 35, con esta frase. La frase es, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está haciendo otra pregunta. Recuerde que él ha venido haciendo preguntas. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará?
Y ahora, ¿quién separará? Entonces, Pablo nos va a decir ahora, ¿quién podrá separarnos? ¿Alguien? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Este es el verso 35 y Pablo comienza este verso con el pronombre interrogativo. Este es el pronombre interrogativo tis. Es un pronombre interrogativo. ¿Ok? Voy a ver si puedo mejorar el tamaño. El tamaño del lápiz. Aunque se puede notar bien, Pastor Cristian, se nota ¿Se perfecto. nota bien? Sí, Lo sí. noto un poco flaco. Bueno, este es el pronombre interrogativo tis, que mejor se puede traducir como como el pronombre interrogativo. El pronombre interrogativo se puede traducir como ¿qué? Más que quién. Porque claro, usamos el pronombre interrogativo ¿qué? Cuando hablamos de cosas y el pronombre interrogativo ¿quién? Cuando hablamos de personas o seres. Entonces Pablo aquí no está preguntando quién, como apuntando a alguien, sino que está preguntando qué. Y esto puede ser un acontecimiento, puede ser una situación, puede ser una circunstancia de la que la vida está llena. Estamos llenos de circunstancias. Entonces Pablo pregunta, ¿qué? Más bien que ¿quién? ¿Ok? William Newells, que es un comentarista, y él tiene un excelente libro, lo recomiendo que lo compren. Él se llama así, se llama William Newells. Él tiene un excelente comentario del libro de Romanos. Y él dice lo siguiente, mire, él dice que el libro de Romanos, que aquí Pablo está pensando en quién que produce el qué. Es decir, que el quién está detrás del qué, ¿ok? Es decir, que la idea es que detrás del qué, de los acontecimientos, de las circunstancias, de las cosas que pueden pasar, hay un quién. Hay un quién, alguien que puede mover situaciones, alguien que puede cambiar circunstancias. Entonces Pablo está preguntando, el quién que produce el qué, intentando separarnos del amor de Dios. Y Pablo va a mencionar 7 cosas que pueden presionar la vida. Es decir, Pablo nos va a hablar acá de que sobre la vida del creyente, presiones de diferente índole, diferente tamaño, de diferente intensidad, presionan la vida del creyente, presionan diferentes circunstancias, diferentes situaciones que presionan la vida del creyente. Pero Pablo nos va a decir que ninguna de estas tiene el poder de separarnos de su amor. Ninguna de estas tiene la capacidad de separarnos de su amor. Entonces Pablo pregunta, ¿quién en la Reina Valera, mejor dicho, el qué podrá separarnos? Ese separarnos, ¿quién nos separará? Separará. Rápidamente nos dimos cuenta que esto es una palabra escrita en el futuro, es un verbo. Es un verbo griego chorisei. Este es el verbo, chorisei, escrito, escuche esto, en el futuro,
escrito en tiempo futuro, modo indicativo, voz activa. Lo que está queriendo decir Pablo con este verbo, escrito en esta construcción gramatical, primero que es algo futuro, pero luego cuando usa el modo indicativo, cuando Pablo usa el modo indicativo, nos está diciendo que esto es una realidad. Quiere decir que esto, de alguna manera, en alguna situación, puede, muy probablemente, venir a la vida del creyente. Este intento que busca separar, y la palabra chorisei, como dije, el verbo chorisei quiere decir poner aparte, separar, distanciar, apartar, crear una distancia, una separación, un distanciamiento, poner un ente separador, poner una división. Ponemos entonces al creyente acá, acá está el creyente y aquí está el muro divisor. Y acá está Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá poner un muro de separación? Entonces Pablo dice que estas cosas vendrán. En la gran mayoría de los casos vendrá. Futuro ocurrirá más adelante, pero es el indicativo. Quiere decir, no es una opción, es algo que con mucha seguridad ocurrirá. Pablo ya ha establecido que no hay posibilidad de que el creyente pueda ser acusado o que el creyente pueda ser condenado, pues Cristo es quien actúa a nuestro favor. Entonces el creyente no puede ser ni acusado ni condenado. No puede ser acusado ni condenado. ¿Ok? Y ahora nos va a explicar que no puede ser separado, distanciado, dividido, ¿ok? Segmentado. Y eso es definitivo. Dios no va a desecharnos, hermanos. Él jamás nos abandonará. Él no lo hará. Es algo que es imposible para Él por la propia obra que Él hizo. Dios no lo hará. Pero surge la pregunta. Va a surgir la pregunta. Siempre surge esta pregunta. Una vez alguien me lo dijo. Me dijo, pastor me dijo que en Juan 10, 28, 29 nos dice claramente que Dios nos tiene en su mano, jamás nos dejará, nunca nos dejará salir de su mano, pero ¿yo puedo salir de su mano? Es la pregunta que viene a una mente natural. Surge la pregunta, ¿nosotros o nuestras circunstancias podrán separarnos de su amor? Son situaciones, son circunstancias, son cosas alrededor presionando, porque aún como creyentes somos débiles y luchamos con cosas en nuestra vida. Por ejemplo, luchamos contra el pecado que no ha sido erradicado de nuestra vida. Aún hay inclinaciones naturales en nosotros para la rebelión. Todavía existe la posibilidad de que nuestra naturaleza pecaminosa domine, nos controle, nos haga caer y nos lleve a actos pecaminosos. Pero Pablo ahora está poniendo la mira en las circunstancias en este mundo. Y va a responder pensando en la capacidad y en la fuerza de Dios, que tiene la capacidad de guardarnos en su fidelidad. Su amor es inmensamente grande y fiel. Acompáñame a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Mira lo que va a decir Pablo. Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Lo voy a repetir. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo quiere que los creyentes en Éfeso lleguen a entender este amor y quiere que entiendan que los creyentes están arraigados, y luego dice cimentados. Arraigados es el verbo griego rizó, y de ahí viene nuestra palabra raíces. Raíces, literalmente arraigado quiere decir tener raíces profundas, firmemente plantados, establecidos. Hermano, el Señor nos salvó y no nos dejó en la superficie, ahí con pocas raíces, para que venga el viento, venga el sol, vengan las aves, sino que nos ha permitido tener raíces. El amor de Dios para nosotros es profundo. Y luego dice cimentados, no solamente arraigados, sino cimentados. Es otra palabra, y es la palabra lió. Y esta palabra quiere decir establecer en un fundamento sólido, dar fundamento. La idea entonces con estas dos palabras es fundamento sólido, es estar arraigados, raíces profundas, un fundamento profundo. No estamos en la superficie. Aquí la idea que quiere transmitirnos el apóstol Pablo no es que nosotros no tengamos profundidad, que no tengamos arraigo. No, es completamente diferente. Cristo quien nos tiene a nosotros, y Él nos tiene y sostiene, Él nos agarra, porque aquí, hermano, no es yo tratando de sujetarme, es Él el que lo hace. Él es el que me sostiene. Él es el que me pone en un lugar seguro y estable. Estoy arraigado y cimentado. Lo que está transmitiendo el apóstol Pablo aquí es completa, absoluta seguridad, fundamentados, arraigados. Dudamos de nosotros, y con razón dudamos de nuestra fidelidad. Muchas veces vienen pensamientos a nosotros, pensamientos de inseguridad, y claro que sí, porque nosotros somos seres falibles, somos inconstantes, somos variables, fluctuantes. Pero nuestro Dios no es así. Y nuestra seguridad no está, como lo dije al principio, no estamos seguros por nosotros. Esto no es una cuestión de seguridad nuestra, que yo logro estar seguro por mis logros, por mi capacidad. Estamos firmes y estamos estables por la obra de Cristo, no la mía. Dios nos amó desde la eternidad. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Jeremías 31. Él nos amó con amor eterno, como dije, Jeremías 31, 3. Los amó hasta el fin. Lo dice Juan capítulo 13, verso 1. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo. El amor del Padre fue visible en la obra de Cristo. El amor del Padre fue visible en la obra de Cristo, en su vida. Entonces, hermanos, no hay duda de que Él nos ama. La cruz es la más grotesca, más desgarradora muestra de amor. Por lo tanto, es un amor inquebrantable. El amor del Padre es manifestado en la obra de su Hijo en la cruz. No hay poder en el cielo, no hay poder en el infierno, no hay poder en mí mismo, no hay poder en ninguna parte que me pueda separar de su amor. Su amor es inquebrantable.
Nada puede separarnos. Ahora, la gran pregunta. Pastor, ¿qué pasa con mi conducta? ¿Qué pasa con mi conducta? Porque en nuestro peregrinar cristiano sería ideal desde el día que yo nací de nuevo. Y allá está el cielo, me está esperando. Entonces, voy para allá, listo. ¿Es así nuestra vida? No, no es así. No es así. Honestamente, no es así. Hoy en la mañana estuve enseñando sobre los héroes de la fe de Hebreos 11, verso 32, donde se menciona a hombres por su nombre: Barak, Jefté, Sansón, David, Samuel y los profetas. Y esto es un ejemplo especial de estos hombres que mostraron debilidad en su fe. Barak era un hombre que no tenía pantalones. Dios le envió para librar a Israel. Yo no tenía la capacidad, no tenía la espalda, no tenía los pantalones para guiar a su pueblo contra los enemigos. Lo tuvo que hacer una mujer. Pero él está en la lista de los héroes de la fe. Nos habla también de Gedeón, quien se escondió para cumplir los propósitos de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Claro, si Dios está conmigo, ¿por qué nos pasa esto? No tuvo fe, no tuvo una fe grande. Luego pidió las señales del vellón, si el vellón estaba seco, si el vellón estaba mojado. Y después Dios le dice: no, son muchos hombres, y quedó con 300. Era un hombre que tenía una fe que divagaba. O Jefté, por ejemplo, que era un hombre hijo de una prostituta, que no tenía muy buena fama y reputación, fue despreciado por su pueblo. Después, cuando fueron invadidos por los madianitas, lo llamaron a buscar, él volvió y se le encomendó la tarea, y Dios le dijo: yo voy a librar a Israel por medio de ti. Pero ¿qué lo hizo? ¿Qué es lo que él hizo? Hizo una promesa vana, una promesa inútil, estúpida, idiota, porque él ofreció sacrificar a la primera persona que saliera de su casa después que él volviera a la victoria, y salió su hija. Entonces, todos estos hombres son ejemplos de una fe débil, de una fe mezclada algunas veces con pecado, con fallas, con fe pequeña. Ni hablar del caso de David, un hombre que nosotros tenemos las mejores referencias cuando escribía los salmos, cantaba los salmos, pero tuvo periodos en que él se huyó de Israel, se fue a la tierra filistea, ahí engañó al rey, vivió como un pillo, ¿no? Asaltando otros grupos y mintiendo. Cuando se hizo el loco, o cuando vio a Betsabé y la deseó en su corazón, a pesar de que esta era una mujer casada, la deseó, la trajo, y el pecado de inmoralidad. Bueno, tenemos estos ejemplos. Ninguno de estos es un ejemplo sobresaliente. Ninguno de estos es un ejemplo sobresaliente, hermanos. Ninguno de estos es un ejemplo. Todos nosotros somos fluctuantes. Todo nuestro peregrinar es así. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con nuestra conducta? ¿Qué pasa con nuestra conducta? Y esto es lo que más nos produce temor. Esto es lo que más nos produce inseguridad. Y pensamos que para ir al cielo es algo que depende de mi comportamiento. Eso, hermanos, tenemos que sacarlo definitivamente de nuestra mente. Ir al cielo es un regalo de la gracia de Dios. Usted es salvo no por lo que haya hecho o deje de hacer, usted es salvo por la gracia de Dios. ¿Qué pasa con nuestro comportamiento? Porque quiero decirle, usted va a seguir pecando. Se lo anticipo, se lo aseguro. Usted va a seguir pecando, va a seguir fallando, va a seguir desobedeciendo, va a seguir enfrentando circunstancias y va a caer. Lo dejo claro. ¿Es por nuestro comportamiento que vamos al cielo? ¿Por nuestra conducta? Hermanos, nuestra conducta es eso. Tenemos que ser honestos, es así. Pero si hay algunos creyentes que en este proceso quieren mantenerse en sus pecados, Dios los puede disciplinar. Es una palabra interesante, la palabra disciplina. El autor de Hebreos
12, verso 6, dice que Dios a quien ama, disciplina. Y la palabra disciplina no es lo mismo, para que usted lo sepa, no es lo mismo que castigo. No, no, no. Castigo es que yo recibo lo que merezco. ¿Ok? Y con mi vida y por mi vida de pecado yo he merecido el castigo eterno, la muerte eterna. Eso es castigo. Recibir lo que merezco. Pero yo, por la obra de Cristo, no recibo lo que merezco. Recibo exactamente lo que no merezco. Y eso se llama gracia y misericordia. Ahora, es probable que algún creyente en algún momento viva una vida uh, no agradable al Señor. En 1 Corintios 11:30, Pablo dice que aquellos que vivían, ¿cierto? Aquellos que vivían en desobediencia, el Señor se los llevó al cielo. Eso es una obra de la disciplina divina. Dios disciplina a los que ama. No los castiga. ¿Sabe por qué? Porque el castigo de su pecado ya cayó sobre Cristo. Entonces el creyente nunca será castigado por su pecado, pero podrá ser disciplinado por su pecado, que es otra cosa. Es una corrección, no es un castigo. Es para llamarlo al arrepentimiento, a la confesión. Bueno, todo esto ha sido un preámbulo de lo que quiero hablar esta noche. Pablo, como dije, menciona 7 cosas que pueden presionar la vida del creyente. La primera, tribulación. ¿El creyente puede experimentar tribulaciones? Claro que sí, claro que sí. La palabra tribulaciones es la palabra griega tlipsis. Tlipsis. Y esta palabra quiere decir eso, presión. Quiere decir comprimir. La palabra quiere decir oprimir, estar apretando, afligiendo. Esta palabra se usa para hablar de los dolores de parto que son intensos, que puede venir por un momento intenso y después para. Y después viene intenso. Eso es lo que me han dicho. Yo nunca he tenido dolores de parto. Pero es un dolor intenso y después para. Intenso. Eso es la palabra tlipsis. Pablo pregunta, ¿las tribulaciones pueden separarnos de su amor? Estas presiones que vienen física, espiritual, mental, contra el creyente, son presiones porque hemos decidido vivir para la gloria de Dios en este mundo caído. Entonces, el Señor lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. La tribulación no es producto de dejar de ser amado por Dios, sino por el contrario, ser atribulado es una evidencia de que estamos caminando contra este sistema, estamos caminando contra este mundo. La tribulación es dada por Dios para fortalecer la vida del creyente. Las tribulaciones vienen a nuestra vida permitidas por Dios, para presionar, pero el propósito final de la tribulación no es destruir al cristiano, no es destruirlo, es fortalecerlo, es para que cada día se levante a pesar de que está siendo atribulado, está recibiendo presiones laborales, sociales, familiares, sentimentales, presiones espirituales y está levantándose cada día. El Señor, te sigo, continúo, sigo. El creyente se fortalece en medio de la tribulación. La tribulación no viene para destruirnos, la tribulación viene para fortalecernos. El cristiano entonces debe gloriarse en las tribulaciones. Romanos 5:3. Además, las tribulaciones añaden constancia a la oración. Romanos 12:12. Y Dios las usará para fortalecer la vida en nosotros. 1 Pedro 1:7.
Entonces la tribulación va a venir a nuestra vida, pero no tiene la capacidad de separarnos, sino por el contrario, el Señor le ha quitado esa capacidad a la tribulación para destruirnos o detenernos, sino que si nosotros nos gloriamos y ponemos nuestra fe en el Señor y somos constantes en la oración, la tribulación se convertirá en un beneficio espiritual para nosotros. Lo segundo que pregunta Pablo es, ¿angustia? ¿La angustia? La tribulación es una cosa, pero ¿qué es la angustia? ¿Qué es la angustia? Pablo nos va a decir que la angustia, que es la palabra coria, y esta palabra se traduce como estar en un lugar estrecho. Tiene un significado muy parecido a tribulación, a eclipsis, donde el espacio reducido es angosto y se va angostando cada vez más. La palabra estenocoria llegó a significar angustia, apuro, ansiedad, dificultad. La idea de esta palabra es la de estar confinado, impedido para no moverse, sin posibilidad de hacer algún ajuste. Estás atrapado completamente. Eso es la palabra estenocoria. Situaciones a las que nos vemos enfrentados y parece que no hay escapatoria. La palabra angustia habla de aquellas cosas que parecen que no tienen escapatoria, aquellas cosas que pareciera que no hay salida. Estamos ahí, impedidos, situaciones a las que no podemos salir. La tercera palabra es la palabra persecución. Las persecuciones pueden separarnos del amor de Dios. Persecución, y es la palabra diogmos. Diogmos. Esta palabra se traduce como persecución, pero es una persecución injusta. La Biblia menciona que el perseguido sufre esta persecución por una causa injusta. ¿Hay razones justas para ser perseguido? Sí, ser un ladrón, un asesino, un mentiroso. Son razones justas. Pero la persecución a la que está haciendo mención Pablo es ser perseguido por caminar con Dios, por haber creído en Él, por predicar. Y tenemos a Pablo predicando y siendo encarcelado, siendo perseguido, recibiendo la persecución como consecuencia de su fe. La Biblia menciona que el perseguido es por causa de Cristo. Y esto debe ser para el perseguido una causa de bienaventuranza, lo dice Mateo 5:11. Son personas que están contra nosotros y que nos hostigan, presionando en el trabajo, en la sociedad, en la familia. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la burla de la familia? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la burla, la persecución de nuestra propia familia, la que es nuestra sangre? Persecución, persecución. La siguiente palabra es la palabra desnudez. Pastor Cristian, discúlpame, se ¿Sí? me fue tu pizarra. ¿Puedes activarlo nuevamente, por favor? ¿Cómo se fue? Quise desactivar una opción y se fue. Quería compartirlo más grande. Ok. Ahí está. Perfecto. Ok, entonces la palabra desnudez. Desnudez. Esta es la palabra gumnotes. Miren la palabra, por favor. ¿A qué palabra en el español se parece a la palabra gumnotes? De a uno, por favor.
no se atropellan. ¿Aló? ¿Están ahí? Pregunta, ¿a qué se parece la palabra gumnotes a una palabra en español? ¿Alguien tiene una Notas, idea? ¿Oh? notas, pastor, algo que ver con notas. ¿A qué se parece gumnotes? ¿No? ¿No les suena? La palabra gimnasio. Interesante, porque en el gimnasio los que practicaban estaban desnudos. La palabra gumnotes quiere decir literalmente falta o carencia de ropa. Y Pablo experimentó esto en su propia vida. En 1 Corintios 4:11, Cristo eh, lo experimentó en su propia vida. El mismo Señor Jesucristo, para que ustedes sepan, colgó en la cruz completamente desnudo. Fue despojado de todo lo que pudiera darle algún grado de dignidad. Fue despojado de todo aquello que le pudiera dar un rango de dignidad como ser humano. Así que él colgó gumnotes, despojados de lo necesario. Ahora esta palabra habla específicamente de la ropa, habla de ropa, ¿cierto? De nuestra ropa, de lo que nosotros nos vestimos, ropa, todo lo que nosotros necesitamos para salir a la calle, ropa. Habla de ropa, sí, pero también la palabra gumnotes habla de aquello que es necesario para la vida. Todo aquello que es básicamente necesario para la vida. Todo aquello eh, que necesitamos para vivir. Necesitamos un techo, necesitamos un lugar donde descansar, necesitamos ropa, necesitamos alimento, necesitamos abrigo en el invierno, necesitamos porque somos seres carentes, entonces necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Carencias. Hermanos, vivimos en un mundo muy competitivo, vivimos en un mundo de logros donde los vencedores, los mejores van adelante, tienen la mejor ropa y no solamente tienen un zapato, tienen un closet lleno de zapatos, vestidos, carteras, maletines, corbatas, chaquetas. Vivimos en un mundo, pero en el primer siglo la cosa no era así. ¿Quién podía tener dos zapatos? Era considerado un rico. ¿Quién podía tener dos cambios de ropa? Era considerado un hombre rico. Las personas normalmente tenían un solo cambio de ropa, uno solo. Y a veces ni siquiera eso tenían. De eso está hablando Pablo, de aquellas cosas que necesitan como básico para la vida. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida hemos tenido carencia incluso de lo más mínimo? Incluso de aquellas cosas que necesitamos. Recuerdo el año 2004, cuando nos golpeó una necesidad económica. Nosotros con mi esposa, 4 hijos, una hija recién nacida, yo sin trabajo, invierno y no teníamos, por 2 días no teníamos nada que echar a la olla. Y estuvimos orando por los niños, una gran necesidad. Después Adriana se acordó que tenía algo en la despensa por ahí guardado, y era un Quaker, avena, y eso fue lo que comimos. Estábamos muy necesitados, era muy triste, muy triste. Pablo está hablando de eso, de carecer de las cosas mínimas para la subsistencia, carecer de no tener aquello que era básico para vivir. Pablo está diciendo, ¿esto nos puede separar del amor de Dios? ¿La desnudez?
Pablo le va a añadir algo más: peligro. Peligro. La palabra peligro es la palabra kindunos, peligro, y esta palabra quiere decir eso, estar expuesto a peligros. En general, situaciones críticas. Kindunos. La palabra quiere decir estar expuesto a ser aplastado, estar expuesto a ser asaltado. Pablo era un hombre que viajaba mucho y piensen eso, en el primer siglo no es como hoy, que tú tomas un bus, un avión y te desplazas de un lugar a otro. Los viajes eran caravanas, la gente no viajaba sola, era muy peligroso, el calor insoportable de día, el frío en la noche, el peligro de ser asaltado y muerto era algo constante. O en el mar, Pablo experimentó muchas veces, varias veces por lo menos, en el mar, naufragios, momentos difíciles. Pablo pregunta, ¿el peligro podrá separarnos del amor de Dios? ¿Tiene la capacidad de separarnos? ¿Tiene la capacidad, como vimos al principio, tiene la capacidad de hacer una brecha entre el creyente, hacer una brecha, una separación, y el amor de Dios? Pablo pregunta, ¿el peligro tiene la capacidad de hacer esa brecha, esa división? Pablo termina con la palabra espada. Espada es la palabra griega machaira. Y esta palabra machaira es la palabra que se traduce no solamente espada, ¿ok? Se traduce como espada, perdón, es una D, espada. Machaira no solamente se traduce como espada, sino que tiene la idea de muerte violenta, cuchillo, puñal. Hay un libro, Los Mártires, el autor es Fox, y hace una lista, no exhaustiva por cierto, pero de muchos creyentes que en momentos determinados murieron y murieron de manera violenta. Está el registro de creyentes, algunos de ellos ancianos que murieron aplastados por las fieras, comidos por las fieras, quemados, otros fueron crucificados, y quemados como antorcha para iluminar Roma en el tiempo de Nerón. Hermanos, de esto está hablando Pablo. Porque en ese momento, en ese tiempo, declararse cristiano era reconocer que Jesús es el Señor. Los cristianos decían, Jesús es Señor. ¿Sabe lo que decían los romanos? Decían, César es Señor. Entonces, cuando un cristiano venía a la fe, declaraba que Jesús era el Señor de todo. Esto era una rebelión contra el César y era acusado y era condenado a la muerte. Muchos hermanos nuestros fueron a la muerte porque no estuvieron dispuestos a llamar a César Señor, sino a Cristo Señor. Entonces, cuando Pablo usa la palabra machaira, está hablando de situaciones críticas en donde la vida corre inminente peligro. Inminente peligro. La vida corre inminente peligro. Gracias a Dios nosotros vivimos todavía con ciertas protecciones y privilegios que no tienen todos los cristianos en el mundo. Nosotros podemos salir y aquí en Chile predicar en cualquier parte podemos predicar sin ningún problema. Podemos predicar en las plazas, en las calles, en los paseos, donde queramos, sin ninguna restricción, pero no ocurre en todas partes. Algunos de estos cristianos hoy están siendo perseguidos y muertos.
Ellos están sufriendo peligro y espada, muerte violenta. La pregunta es, ¿esto podrá separarnos de su amor? ¿Tiene la capacidad de separarnos de su amor? Estas situaciones que hemos visto, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿tienen la capacidad, tienen el poder de separarnos de su amor? Pablo está preguntando y la respuesta la sabemos todos. Nada, porque estamos arraigados y cimentados en su amor. Nada de esto tiene la capacidad de separarnos del amor de Dios. Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, Pastor Cristian, gracias por tu tiempo. Hermanos, si tuvieran preguntas que hacer, por favor, aprovechen el tiempo para consultar o discutir algún tema que Pastor Cristian haya tocado esta noche. Adelante, por favor, no se amontonen. Gumnotes o gimnotes. ¿Alguien tiene algo que agregar, hermanos, o alguien que preguntar? De repente Cecilia, que llega un poquito después, tiene algo que agregar o preguntar. Creo que vamos finalizando primero la clase, Pastor Cristian, y empezamos con alguna pregunta mientras vamos orando. Ok, Padre, te damos gracias esta noche por las clases impartidas por Pastor Cristian, tu siervo. Gracias, Señor, por esta maravillosa clase, Señor. Te pedimos que bendigas a los oyentes esta noche, a los que escuchan también a través de las redes sociales, Señor, a través de la grabación. Te pedimos que bendigas enormemente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a finalizar la grabación.